Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que se conectan a esta hora a través de las plataformas, de las redes sociales, de las cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo programa del Faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para llevar a cada uno de ustedes diferentes temas, en su gran mayoría con contenido que tiene que ver con la parte profética que encontramos dentro de la Biblia, pero que tiene que ver mucho con aspectos y escenarios muy de actualidad que se dan en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de la tierra, y que hacen alusión a básicamente lo que es eh, eh, algunos eventos, valga la redundancia, profetizados en las escrituras, y cómo los traemos a ustedes para que usted mismo los analice y saque sus propias conclusiones. Durante estos últimos programas, prácticamente de lo que llevamos buena parte de nuestro reinicio de actividades dentro de la iglesia de este año, hemos venido hablando básicamente de lo que son las 7 iglesias que encontramos en el Apocalipsis. Cuando uno va a este libro, que es el último que se encuentra dentro de la Biblia, encuentra que el primer temario que es mencionado ahí es un mensaje dado a 7 iglesias, dentro de las cuales hace referencia básicamente a lo que vendría siendo la imagen de lo que fue la iglesia en épocas de Juan Apóstol, lo que era la conformación de la iglesia en ese momento, pero también, como lo dije al comienzo de este programa, tiene que ver mucho con la parte profética porque pues nos muestra igualmente las iglesias que hoy en día conocemos en diferentes partes del mundo. Hablo de las iglesias cristianas, eh, en su gran mayoría están contenidas bien sea dentro de alguna de estas 7 que se mencionan en la escritura. Y la semana anterior estuvimos hablando, perdón, hace 2 semanas estuvimos hablando de la iglesia de Sardis. Estuvimos hablando sobre ella. Algo de lo que hicimos mención en ese programa es que tal vez es uno de los contenidos más cortos que encontramos dentro de la escritura, o sea, comparativamente con las iglesias que hemos estudiado y las que nos quedan pendientes, tal vez es a la que menos hace referencia a la escritura y específicamente Jesucristo, quien es el que habla a estas 7 iglesias. Mas, sin embargo, como lo digo, o como lo dije hace algunos momentos, es la que hemos venido estudiando y Dios mediante estaremos concluyendo hoy con el tema referente a lo que es esta iglesia de Sardis. Muy probablemente la próxima semana estaremos ya empezando con lo que es la 6ª iglesia que encontramos dentro de la escritura. Así de que prepárese y dispóngase para poder estudiar lo que es la palabra del Señor en esta noche. Pero como siempre, antes de empezar a analizarla, saludo en esta noche al copastor, quien es el que me acompaña en lo que es el estudio de esta iglesia. El hermano Exxon, por cuestiones laborales, hoy no nos acompaña. Y pues seguramente la próxima semana lo tendremos, si Dios lo permite, en el inicio de la siguiente iglesia o del siguiente tema referente a la próxima iglesia. Copastor, buenas noches, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Igualmente a nuestro hermano Exxon le saludamos allí donde se encuentra. Y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a continuar con esta iglesia y hay que tenerle mucho cuidado a esta iglesia, lo mencionamos en el primer capítulo, que es la iglesia que se supone que está viva. Oiga bien ese término, se supone. Y nosotros, como lo hemos mencionado, tenemos que prestarle atención porque estas son cosas proféticas que el Señor mencionó que iban a pasar dentro de nuestro tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos, relacionamos esas cosas, nos damos cuenta que sí, por ahí hay muchas iglesias que se creen que están vivas, pero en realidad están como Sardis, muertas. Vamos a terminar esta noche entonces con el tema de
de esta iglesia y vamos a mirar, esperamos que ninguno de ustedes esté encaminado o pertenezca a un grupo como estos. Dios los bendiga y ya continuamos con la enseñanza. Bueno, vamos a ir a la escritura en este momento. Los voy a invitar de que estemos ubicándonos en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 1 hasta el 6. Y hoy voy a utilizar la versión Reina Valera. Eh, la última vez que habíamos estado analizando lo que era esta parte de la escritura y específicamente esta iglesia de Sardis, utilicé como referencia la versión traducción TLA o traducción lenguaje actual. Hoy quiero tomar la tradicional, la versión Reina Valera, para complementar lo que es este estudio. Dice así la escritura: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, este hace alusión a lo que es ese texto donde se mencionan las características de lo que es esta iglesia de Sardis, algo de lo que tal vez no dijimos en el primer programa y que es bueno de que lo sepamos, es de dónde aparece ese nombre Sardis, ¿no? Eh, es bueno de que, digamos, de alguna manera tengamos referencia por qué aparece con este nombre. Pues básicamente en el programa anterior, algo de lo que hicimos alusión, como siempre, es a la parte histórica, a la parte geográfica, a la parte política, inclusive cómo más o menos se movía cada una de estas ciudades, en dónde estaban ubicadas. Y bueno, reitero, diferentes características que siempre mencionamos a la hora de abordar cada una de estas iglesias. Pero como lo digo, también es bueno saber de dónde aparece ese nombre Sardis y básicamente tiene que ver con la palabra. Recordemos de que es una zona donde es muchos pescadores, mucho del consumo de lo que es los peces, y esta básicamente hace alusión a las sardinas, pero tiene una particularidad, perdón, y es que también tiene como traducción sardina de color gris. Es decir, que no era ni blanca, tampoco era negra, era un color intermedio. Y eso es algo de alguna forma llamativo, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera tiene este nombre y tiene mucho que ver también, ¿por qué no?, con aspectos eminentemente espirituales. La vez pasada estuvimos analizando algunos aspectos que son definitivamente necesarios a la hora de entrar en lo que es el estudio de esta iglesia. Lo primero que vimos es eso de los espíritus del Señor y de los 7 ángeles. Eh, Duramos un buen tiempo hablando sobre este tema porque era crucial entender a qué hace referencia cuando se menciona esto de los espíritus del Señor y obviamente esas 7 estrellas. Y hablábamos, porque esto puede generar, digamos, controversia en algunas personas que no conocen la escritura o que inclusive puede tal vez pensarse de que tal vez Dios, la manifestación de Él se hace en diferente tipo de espíritus, ¿no? Y pues la escritura básicamente siempre hace alusión
a que el Espíritu de Dios básicamente es el Espíritu Santo, ¿no? Mas, sin embargo, no quiero detenerme demasiado en este tema porque reitero, si usted lo quiere analizar con un poco más de profundidad, le invitamos para que usted esté yendo al programa anterior del Faro y esté mirando a qué hace alusión con respecto a esto. Lo mismo en el caso de las estrellas. Sí, solamente hago alusión a que hace referencia básicamente y cuando se refiere a ese término estrellas, no siempre lo podemos tomar de una manera literal, lo dijimos también, sino que también tenemos que irnos un poquito, incluso desde la misma época del Génesis y en diferentes partes de la escritura, a que cuando hace alusión a esto de las estrellas en varias partes, se referencia es a la parte angelical, ¿no? A los ángeles, es decir, como la representación de cada ángel en cada una de estas iglesias. Recordemos de que son 7 iglesias. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Eh, Otra cosa que estuvimos mirando en el capítulo anterior es la parte donde dice que el Señor conoce sus obras, pero que definitivamente es una iglesia que a pesar de que pareciera ser que tiene todas las características de una iglesia eh, que busca y que tiene la presencia de Dios, pues no lo es. Incluso se menciona que espiritualmente, pues está muerta. Eh, Ese día también hicimos alusión a algunas características de lo que es ese tipo de iglesias. Dijimos que muchas de las eh, aspectos que en algún momento inclusive son señalados en diferentes pasajes de la Biblia y que hacen alusión, digamos, a la parte espiritual, por lo menos en el caso de estas iglesias, no se mantenían vigentes o no aparecían, o incluso parece ser que esta iglesia, a pesar de que vuelvo y digo, tenía como comportamientos muy parecidos a lo que es una iglesia cristiana como tal o una iglesia que tuviera la presencia de Dios, pues en realidad no lo era porque la manifestación del Espíritu del Señor no se daba en ese lugar. Eh, Hay algunos aspectos que, reitero, son buenos revisarlos, tenerlos en cuenta y que siempre a la hora de tener, digamos, un criterio sobre una congregación, sobre una iglesia, es bueno pegarle una repasadita a algunas de las características que son mencionadas dentro de cada una de estas iglesias. Digamos que las 4 anteriores que hemos estudiado, todas tenían algún tipo como de condicionamiento en cuestiones espirituales, pero igualmente el Señor reconocía el trabajo que se venía haciendo en cada una de estas congregaciones. Más sin embargo, en esta particularmente, parece ser que desde su mismo inicio, la iglesia arrancó siendo con eh, aspectos espirituales de mortandad. Entonces, eso lo revisamos también en la ocasión pasada. Eh, Hay algunos otros aspectos que los estuvimos igualmente revisando eh, porque de todas formas, igual el Señor está interesado en rescatar cada una de esas almas, porque de alguna u otra manera, si era iglesia o si pertenecía a algún tipo de iglesia, el Señor les está dando la oportunidad de reavivar o de revivir esa parte que se había muerto. Básicamente, son aspectos que tocamos, reitero, en el programa anterior y que hoy seguramente estaremos finalizando con algunas otras características dadas a esta congregación. Copastor, voy con usted. Cada una de las iglesias tiene una característica, como usted lo menciona, bien especial y uno tiene que prestarle atención a eso. Recordemos que una de las iglesias anteriores, el Señor les dijo, es que allá está el trono de Satanás, y se refería a la unión que hubo entre la iglesia y el Estado. Eso definitivamente en la palabra del Señor no está, no se lleva bien, lo cual no va a estar relacionado a esas dos cosas. En la anterior iglesia hablábamos que el Señor aborrecía
esa doctrina de Balaam, doctrina de Jezabel. En la primera iglesia que nosotros vimos, mencionaba que detestaba, que aborrecía la doctrina de los Nicolaitas. Entonces cada iglesia tiene un punto central que uno tiene que detenerse y mirarlo con mucho esmero, porque ahí es donde radica el problema. En esta le manda a decir, yo conozco tus obras, permítanme les pongo la escritura, yo conozco tus obras, que está en el versículo 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la principal característica o es el problema, la situación que está en contra de las cosas de Dios. Anteriormente yo les mencionaba, o aquí dentro del paro lo mencionamos, cuando uno escucha de parte del Señor en su escritura que dice que aborrecía estas cosas, que no le gustaba que el pueblo hiciera esto, que su iglesia hiciera esto, que concurriera, por ejemplo, con los Nicolaitas, con Jezabel, con Balaam, que no hicieran estas cosas, pues uno le llama a uno la atención y dice, a ver, si eso no le gusta al Señor, ¿por qué lo voy a hacer yo? Es lo más lógico. Obviamente, si al Señor no le gusta y yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pues yo no voy a hacer eso, porque obviamente sé que no le va a gustar al Señor. Para eso es que hemos tenido estos programas, para saber qué enseñaban los Nicolaitas, qué enseñaba Jezabel, qué enseñaba Balaam, cuáles eran los problemas que ellos tenían, esas doctrinas que ellos estaban haciendo, ¿no? Y que no le gustaban a Dios, para yo no hacerlas, porque sé que al Señor no le va a gustar. De eso se tratan estas características de estas iglesias. Hay cosas que al Señor definitivamente no le gusta y sin embargo están metidas hoy en día dentro de las iglesias, dentro de muchas congregaciones. Entonces uno tiene que mirar, si yo asisto a una congregación donde están estos serios de problemas, pues hombre, yo no voy a estar allí, porque yo sé que eso no le gusta al Señor, entonces yo quiero es agradar a Dios, entonces yo tengo que separarme de esas cosas. En esta específicamente dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, no tienes nada, absolutamente. Y eso me llama la atención y vamos a hablar un poquitico de eso. Me quiero centrar en eso. Ya en adelante en otros versículos, el Señor empieza a darle solución o qué es lo que tiene que hacer usted o nosotros o las personas para poder volver a ese camino, a ese que nos entregó el Señor. Pero la principal característica son eso, conozco tus obras de que vives, parece que tiene vida, pero ese sin embargo está muerto. Esto lo mencioné hace un par de domingos en una de las enseñanzas que tuve aquí la oportunidad de darla. La voy a compartir con ustedes porque sé que tenemos una audiencia un poco distinta y llegamos a otros lugares y quiero compartirla porque es importante. Este es uno de los mejores ejemplos que yo he conocido. No sé si sea el mejor, quizá hay otros mejores, pero lo quiero compartir porque en ello se refleja exactamente de qué se trata estar muerto y uno pensar que sí tiene vida. Les hablé acerca de las hormigas. Las hormigas es uno de los ejemplos más claros. Las hormigas son uno de los mundos mejor organizados que existen. Las hormigas, hay unas que son obreras, hay unas que cultivan, que recogen las hojas, hay unas que llevan hacia determinado lugar, hay unas que cuidan esto. Es una organización completa. No voy a hablar de eso totalmente porque eso me tomaría mucho. Ustedes lo pueden investigar o algunos lo conocen. La organización tan perfecta que tienen las hormigas es cosa de envidiarle. Si los seres humanos viviésemos como hacen las hormigas, mire, este mundo andaría feliz, andaríamos pero dichosos. Pues bien, las hormigas, en medio de su organización que tienen, hay unas hormigas que se llaman las de la limpieza. Las sepultureras en algunos sitios la llaman, las conocen. ¿Cuál es la función de esas hormigas? Esas hormigas, cuando hay desechos dentro de la colonia, ellas no dejan botado por ahí algo, sino mantienen su colonia organizada, limpia. Hay unas hormigas especializadas que cuando hay algo que se está destruyendo, se está muriendo o está muerto y está haciendo putrefacción allí, entonces ellas la sacan. Un grupo está hecho para eso. Y dentro de eso caen las hormigas que mueren. Hay hormigas que mueren obviamente dentro de la colonia, pues estas hormigas sepultureras o limpiadoras, su misión es esa, y recoger las hormigas que mueren y las llevan
a un cementerio. Aunque no crean, ellos tienen como su cementerio, su lugar donde ellas dejan los desechos que ya no necesitan. Y yo les preguntaba aquel día y les decía, ¿cómo las hormigas saben de que una hormiga se murió? ¿Será que le ponen allí el estetoscopio o le toman el pulso en alguna de las paticas o van y le miran respiración boca a boca? A ver, ¿cómo saben las hormigas de que se murió una hormiga allí y entonces tienen que llevarla al cementerio? Pues existe algo dentro de los cuerpos de los seres vivos, sobre todo los animales, como les mencioné allí, inclusive el ser humano, que cuando morimos nosotros expelemos un olor, empezamos a botar una serie de gases distintos y coge el que es cadáver o el que es muerto un olor específico. Todos los animales les pasa eso. Pues las hormigas tienen desarrollado, ¿no? Ese sentido del olfato, que ellas huelen cierto olor sobre las hormigas que mueren porque ellas expelen un ácido. Ese ácido se llama el ácido oleico. Está en las grasas, grasas saturadas. Allí está el ácido oleico. Incluso hay muchas cosas medicinales que se hacen a través de ese ácido. Pues bien, cuando las hormigas mueren, el cuerpo se les llena de ese tipo de aceite y las hormigas lo huelen. Cuando las sepultureras o las limpiadoras huelen eso, ¿no? Pues entonces dicen, esta se murió. Entonces la recogen y la llevan y la botan al cementerio. Perfectamente. Eso lo descubrieron en la Universidad de Harvard, allá en los Estados Unidos, y quisieron hacer una prueba antes de emitir un concepto si era totalmente eso cierto. ¿Cómo lo hicieron? Tomaron papelitos pequeñitos, ¿no? Los cortaron chiquiticos y los untaron de ácido oleico y lo botaron así en la colonia, así rodeado por muchos lugares. Botaron papelitos a ver. ¿Qué creo que hicieron las hormigas que tenían que limpiar? Pues ellas olían eso y decían, este papelito, este está muerto, es un cadáver. Se echaban el papelito y trrr, al cementerio. Todos los papelitos los sacaron, los echaron allí. Se fueron un poco más allá y dijeron, ¿qué pasa si lo ponemos a las hormigas que están vivas? Cogieron un grupo de hormigas vivas, le untaron el aceite, ¿no? Allí y las echaron a ver qué pasaba. ¿Qué cree que pasó? Las hormigas sepultureras olieron, cogieron esas hormigas y se las llevaron y las botaban allí. Y las hormiguitas esas pataleaban, salían, volvían y regresaban y las otras, no, no, usted está muerta, usted huele a muerto. Las sacaban y las echaban allá otra vez. Eso me hizo pensar perfectamente en lo que pasa con estas iglesias. Las hormigas, ellas decían, no, pero estamos vivas, miren, movemos las manos, miren, nosotros aquí podemos hacer. Y la otra, no, 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 ustedes huelen a muerto. Háganme un favor, allá para afuera y la sacan. A esta iglesia le pasa eso. Están con ácido oleico. Son iglesias que se creen que están vivas, que tienen las manos, que alaban, que seguramente gritan. Mire que la palabra del Señor dice exactamente allí en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Hay muchos que gritan, aleluya. La misma palabra nos enseña, nos dice, ¿cuántos de ustedes estarán allí? Dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, si en tu nombre cantamos, si en tu nombre alabamos, hicimos no sé qué. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe qué? Esos son los muertos, los que están muertos, los que tienen ácido oleico. Las personas que esta iglesia se caracteriza es por eso. Son iglesias que están muertas, se creen que están vivas porque cantan, porque gritan y en realidad en el fondo están muertas. ¿Cómo yo sé que estoy vivo o no dentro de una congregación? Pues eso es lo que nosotros tenemos que estudiar y tenemos que mirar. ¿Cómo yo sé que una iglesia realmente está viva y no está ahí sentada muerta? Siga, pastor. Digamos que siempre hay aspectos que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de hacer un análisis de, de lo que es, digamos, eso a lo que usted hace alusión, de cómo poder catalogar de que una iglesia espiritualmente está viva o no. Uno podría pensar de que, o por ejemplo, hay iglesias que sostienen de que si se dan algún tipo de características, como por ejemplo, recuerdo mucho de que antiguamente algunas iglesias hablaban o exigían, digamos, algunos tipos de eh, características dadas por el Espíritu Santo, que eso era lo que de alguna manera mostraba, digamos, de que, por ejemplo, una persona
o los congregantes tuvieran la presencia de Dios o del Espíritu Santo en este caso en su vida. Y muy seguramente muchos aspectos, digamos, apegados a esto, hoy por hoy se seguirán, digamos, dando. Más sin embargo, yo sí pienso que en ocasiones hay circunstancias y hay cosas en las cuales uno tiene que ser un poquito cuidadoso. Me explico. Y antes de ir a esa parte, quiero mostrarles un versículo. Eh, Permítanme un segundo, ya lo tengo acá a la mano. Eh, ya les digo exactamente cuál es el verso que quiero que miremos para que ustedes de pronto entiendan un poquito mejor a lo que quiero hacer alusión referente a la palabra. Sí, acá lo encontré. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 24 al 30. Libro de Mateo, capítulo 13, versos 24 al 30. Y quiero que analicemos lo que nos dice esta escritura. Vamos a colocarla, a ver, tal vez la versión TLA para que de pronto lo tengamos más claro. Quiero que busquemos esta traducción. Está un poquito lento el computador, pero ya les... Bueno, ahora sí. Dice así de la siguiente manera. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que pasó a uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, llegó un enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas con una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido la cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, y acá está lo particular, ¿por qué también creció la cizaña? Y el dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? Y el dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen y luego recogerá el trigo y lo llevarán a mi granero. Hasta ahí el texto de la palabra. Mire, el asunto es muy sencillo. Si usted se da cuenta, dentro de este pasaje que encontramos haciendo alusión a esta parábola, encontramos cierto aspecto que el mismo Señor dice, así es como funciona el reino de los cielos. Menciona estos dos tipos de semillas y menciona estos dos tipos de comportamientos dentro de lo que es el pueblo de él. Si usted se da cuenta, en el caso de la iglesia de Sardis ocurre exactamente lo mismo. Mire que habla de una iglesia muerta, pero cuando usted se va un poquito más arriba, los versículos, ahí específicamente está diciendo, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas y que son dignas. Es decir, no todos hacían parte, digamos, de esa iglesia muerta espiritualmente. Ahí tenemos que empezar a analizar algunos aspectos que en mi opinión son llamativos y que es bueno tenerlos en cuenta a la hora de analizar lo que es el comportamiento de
las iglesias. Una de las cosas con las que yo siempre he tratado de que de alguna manera la gente tenga claro es la parte doctrinal, porque yo sí siento que de alguna u otra manera la gente camina mucho, y esta expresión caminar, hago alusiones a que la gente confía mucho, digamos, en algunos aspectos que se pueden dar dentro de una congregación. Por ejemplo, cantidades de sanidades. Si usted se da cuenta, hoy en día hay muchas iglesias que se fortalecen con base, digamos, a supuestos milagros que se dan dentro de las mismas congregaciones. Esto inclusive han salido debates y han habido inclusive investigaciones en las cuales se ha demostrado de que muchos de esos milagros que se dicen ser que pasan dentro de las iglesias realmente no lo son. Eh, Usted puede encontrar inclusive diferentes partes de estos investigaciones que se han hecho eh, y donde justamente se muestra cómo se juega con la fe de la gente. Pero por otro lado, digamos que si uno va a esa parte comparativa digamos, los milagros, entre comillas, o sanidades, usted podría darse cuenta de que, por ejemplo, San Gregorio Hernández también sana y no es la iglesia de Dios. Usted podría encontrar de que, por ejemplo, acá en Bogotá hay muchos lugares a los que la gente va, por ejemplo, a Buga, a Monserrate, al 20 de julio, y van tras de un milagro. Pero definitivamente sabemos de que no tienen la parte doctrinal, ¿sí? Entonces mire cómo, por ejemplo, aspectos como esos en un determinado momento podrían acompañar a una iglesia, pero no son los que realmente definen las características espirituales de que verdaderamente esa iglesia sí hace parte, digamos, del reino de Dios. Otro ejemplo, lo mencioné también no hace mucho. El tema, por ejemplo, de la música dentro de las congregaciones. Muy importante. No digo que no sea así. Hay algunas cosas referentes a estas que lo invitan, obviamente, a uno a que sí, donde hay una alabanza que probablemente lo lleve a uno a la adoración, o valga la redundancia, a la alabanza, pues sí, es maravilloso, no digo que no lo sea así. Pero también lo dije el otro día, lo comenté, cuando yo sé que realmente lo que estoy sintiendo es producto del Espíritu Santo y cuando yo sé que es producto de una emoción. Porque ese éxtasis que se puede experimentar en algunos lugares también sucede, por ejemplo, en un concierto secular. También, por ejemplo, digamos que la semana pasada hubo un evento gigantesco acá en Bogotá llamado el Stereo Picnic, donde traían diferentes grupos de diferentes géneros musicales y donde todas las noches se copó lo que fue el Parque Simón Bolívar. Y usted, si hablara con una de las personas que fue a ese tipo de eventos, le va a decir que el nivel de emoción y de éxtasis que se tuvo fue extraordinario. Mi pregunta es, ¿cómo yo sé en un determinado momento, hablo en cuestiones de una iglesia, de que definitivamente lo que se está moviendo ahí es el Espíritu Santo, o hasta dónde se está moviendo es la parte emocionalista? Entonces son aspectos que uno sí en un determinado momento tiene que empezar a entrar a revisar, porque esos consideraría yo de que muchas personas piensan que esos son características de iglesias que supuestamente se mueve la presencia de Dios. Pero ojo, porque Dios mismo dice, creían que esa era y no lo es. Era una iglesia que espiritualmente tenía muchas deficiencias e incluso llega a catalogarlo como que estaba muerto. Son cositas que uno debe revisar, pero para mí, fundamental, fundamental, lo coloco así por arriba de cualquier cosa.
la parte doctrinal es clave dentro del tema de una iglesia, porque eso va a hacer de que se alimente su espíritu. De hecho, y con esto remato y le doy paso al copastor, la misma palabra dice, la misma palabra dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír, por el oír. ¿Y por el oír qué? Dice la palabra del Señor. Entonces, clave con ese aspecto. Ojo, porque hoy en día la gente se mueve demasiado. Somos demasiado visuales. Nos movemos mucho por ese sentido. Pero no siempre eso es característica de que una iglesia realmente esté viva espiritualmente. Copastor, voy con usted. Ahí es cuando nosotros empezamos a vernos y a darnos cuenta a qué se refiere eso que es una iglesia que está muerta. Pues es una iglesia que realmente, bueno, explicábamos ese día que lo que pasa es que existen dos tipos de muerte, ¿no? La muerte material, la física que nosotros tenemos, nuestro cuerpo este que se va a destruir, pero hay otra muerte que es la espiritual y aquí nos está hablando en este pasaje de la palabra, es que están muertos, es así, espiritualmente. ¿Y quién es una persona que está muerta espiritualmente? Pues una persona que no está con Dios, que está apartada de las cosas de Dios. Una congregación, una iglesia que no hace las cosas de Dios, es una iglesia que está alejada de Dios, entonces está muerta espiritualmente. Pueden pensar que tienen vida, pueden decir si estamos vivos, pueden gritar, pueden moverse, pero espiritualmente están muertos. Y eso es el peligroso, lo peligroso de esta iglesia. Usted menciona el tipo de música. Ahí se pasa de unas imágenes, ¿no? De ciertas reuniones cristianas, supuestamente cristianas, lo pongo así entre comillas, ¿no? Porque, ¿cómo así que un grupo se viste tan estrafalariamente, ¿no? Tatuados por todo lado, con el cabello largo, desordenados, con unos uniformes psicodélicos, toda una, y la música y todo, ¿no? Entregada a ese tipo de cosas, uno dice, ¿y realmente esto es algo cristiano? ¿Esto realmente edifica? ¿Esto realmente le agrada a Dios? Y esos son los grupos cristianos que vemos hoy en día. Hay un pastor muy famoso, no lo voy a mencionar, vive allí en Estados Unidos, tiene una iglesia muy grande, y él justamente le escuchaba el otro día donde decía, no, es que nosotros, nuestra iglesia no es una iglesia legalista, nosotros somos una iglesia de libertad, donde aceptamos estas cosas. Donde... Ese pastor, yo me acuerdo que hizo una obra de teatro o una presentación allá en Chile, algunos de ustedes de pronto lo han oído mencionar, y el tipo no contrató, ¿no? No llevó gente cristiana para que actuaran allí, hicieran la presentación, sino que contrató un grupo secular, gente, él mismo lo dijo, porque por ahí está la versión, gente que fumaba, gente que tomaba, gente para dar un mensaje. Y según él, decía, es porque todos tenemos libertad. Él dice allí en sus conferencias, dice, es que nosotros no le cerramos la puerta al que bebe, ni porque una mujer venga con 5 o 10 centímetros el vestido más largo o más corto, no lo echamos fuera, ni echamos a las personas del LGTB fuera, ni nada. Nosotros no somos legalistas como otros que quieren mantenerse bajo eso. Bueno, eso se echa unos discursos y la iglesia es grandísima, inmensísima. Toda la gente, amén, amén, y yo no sé qué otras cosas dicen. Y uno dice, a ver, cuando habla de legalismo, ¿a qué se refiere? Porque si él habla de que las mujeres pueden ir entonces en cualquier forma dentro de la congregación, pues yo le quiero referir que dentro de la palabra del Señor dice, justamente hablando de la ropa del que debemos usar, de ser una ropa decente. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, nosotros estamos es para adorar a nuestro Dios. Y tenemos que ir, dice, en una forma decente, pudorosa dentro. Pues eso no es un invento del pastor, ni es un invento de una serie de iglesias. El que se suba a un grupo a cantar, ¿no? A una tarima y está cantando y adorando a Dios, no puede ir con un mechero bien largo, no puede ser una persona aquí con la camisa abierta, tatuado, con los pantalones rotos. No, porque no somos legalistas, no señor. Es que hay un grado de decencia también y una forma de respeto. Y ya le digo, eso no es un invento. Eso no es un invento de alguna congregación o de un pastor que se le ocurrió que tenía que ser, o de los viejos, de los antiguos, porque como es que el evangelio hoy es moderno, dicen eso, ¿no? Que el evangelio es moderno, entonces se puede hacer cualquier cosa. No, señor.
Es que en la palabra de Dios, Dios es orden. Esa es una de las primeras características que tiene Dios. Dios es un Dios de orden. No es un Dios de hacer cualquier cosa, cualquier presentación, no señor. Para Dios existen ciertas normas. Si usted va a la presencia de Dios, usted tiene que ir de una forma. Si usted alaba a Dios, tiene que hacerlo en una forma. Este señor hablaba. Él lo dice abiertamente que dentro de su congregación ellos les gusta cantar música secular y que por qué no, que porque cantamos a Perales, que porque cantamos a Montaner, que porque cantamos a no sé quién. La gente se escandaliza y no, ¿y esto qué va a pasar? Se van para el infierno. Y la gente, claro, le copia, le dice, hola. Y yo le digo una cosa, ¿qué nos enseña la palabra de Dios cuando nosotros vamos al templo del Señor? Él nos llama a entrar con salmos, con cánticos de adoración. Eso es lo que me invita a la palabra del Señor. No es entonces, no es un legalismo, no es una forma de que nosotros nos lo estamos inventando. Es que Dios le agradan esas cosas. Y este es el tipo de iglesias que se dice que están muertas espiritualmente, porque piensan que Dios puede hacer y aceptar lo que nosotros queramos. Y resulta que no, que nosotros tenemos que ajustarnos a lo que Dios dice, como Él dice que se tienen que hacer las cosas, no es como a mí me agrada. Recuerden que por ahí varios ejemplos hay, ¿no? De alguien, de algún personaje que se le ocurrió hacer las cosas como él quería. Ah, no, venga, yo presento aquí esta ofrenda, ¿no? ¿Recuerdan allá el rey ese que vino y le presentó una ofrenda y le dijo, no, pues esto yo lo hago aquí, no conforme como el Señor lo dijo? Y vino el sacerdote y le dijo, el sumo sacerdote, y le dijo, por lo que acaba de hacer, mire, a usted se le acabó el reinadito acá. Esas son unas cosas que se dan. Otras, ahí les estoy presentando otras imágenes. Una iglesia, resultaron que para la alabanza hicieron una cuestión de salsa. Y yo no estoy en contra porque algunos ritmos, digamos, que pueden entrar dentro de esas situaciones. Alguna vez alguien me expresó eso. Me dijo, es que si usted va a Centroamérica, usted va a la República Dominicana, usted va a un lugar de esos, ellos, su forma de alabanza, y me presentaron videos, ellos lo hacen es con los merengues o eso, porque ellos, eso es lo que sienten en su sangre, es como se vive. Si vamos aquí a la costa, de pronto ellos le cantan es con vallenatos. Y de hecho hay vallenatos por ahí grabados, ¿no? Hacia afuera que son música cristiana. Entonces me dicen, es que dependiendo de la zona, pues uno tiene que mirar que ciertas zonas, por ejemplo los mexicanos le cantarán rancheras, tendrán alabanzas rancheras, ¿no? Pues hasta cierto punto yo puedo aceptar algunas cosas, ¿no? Pero resulta es que en la iglesia que les estoy presentando allí, resulta que en la iglesia se pusieron a cantar salsa, a alabar supuestamente con alza, ¿y en qué cree que terminó eso? La pastora allá bailando con los creyentes. Y uno dice, ¿hasta dónde llega ese desorden? ¿Cómo así que esas cosas se dan? Ahí les presento otras imágenes igualmente, de una pastora que se sube con una minifalda, ¿no? A pedir allí, a hacer su presentación o su enseñanza. Mire, la palabra de Dios me dice, yo tengo que ser pudoroso en mis ropas, en mi forma de entrar. Y la gente, sin embargo, les copia, les toma a estos pastores y dice, sí, es que estamos viviendo en un mundo libre, en un mundo entregado. Bien dice la palabra allí, me dirán aleluya, me cantarán, alabarán, harán una cantidad de cosas monaninas, como dijo el pastor. De pronto hablarán en lenguas y yo no sé qué les pasará ya. Pero en realidad, cuando uno mira, están muertos. Son iglesias muertas. Son iglesias que realmente están con vida solamente, pero es esta vida física, material, porque espiritualmente están muy lejos de Dios. Para uno, saber que está conforme a que tiene vida y que está conforme a la voluntad de Dios, es obedeciendo la palabra. Si una iglesia, si una congregación, si un pastor, si una persona que me está instruyendo, no me habla a mí conforme a lo que está escrito en la palabra, yo ahí mismo tengo que empezar a dudar. Y una iglesia de estas que empieza a negar a que por el legalismo, que va a apartarnos de estas cosas, empieza a negar los principios de Dios, porque esos son principios de Dios, no de las congregaciones. Cuando se empiezan a negar los principios de Dios, es una iglesia que empieza a morirse. Mucho cuidado con estar en esos lugares. Siga, pastor. Definitivamente, son aspectos que en algún momento uno tiene que entrar a revisar. Hoy justamente me enviaron y vi un video donde precisamente un pastor decía, eh, el Señor me ha mostrado, me ha dicho de que tengo que adquirir una bodega.
tengo que adquirir un lugar grande y que va a ser un lugar maravilloso y bueno, en fin, de ciertas características y Dios me lo ha revelado y es algo que tenemos que hacer. Hasta ahí uno podría pensar que todo está bien, pero luego dice, dentro de su prédica, que era una iglesia grande además, dice dentro de su prédica, es que el Señor me dice que ese lugar lo tengo que llenar con carros que Él me va a dar, me va a regalar. Y entonces la gente, aunque usted no lo crea y aunque le parezca a usted risible, la gente empieza a aplaudir y Sí, felices claro. y todo eso y maravilloso, Eso es lo que eso, grande. que eso, Sí, que eso es bendición y todo eso. Y él le empieza a decir, sí, yo ya estoy negociando el primer carro que voy a meter en la bodega y no sé qué. Porque la gente interpreta de que ese tipo de cosas son bendición, son respuesta de Dios. Y no lo es. Eh, Dios, de alguna u otra manera, sí, o sea, no es que Él se moleste o es que no es que Él no quiera bendecir a su iglesia ni que los tenga que mantener en una situación de que, mejor dicho, tengan que vivir en una pobreza. No, no me refiero a eso, no me estoy refiriendo a eso, pero todo tiene su medida, todo tiene su medida. Y justamente usted se va a dar cuenta cuando lleguemos a la última iglesia que aunque usted no lo crea, el ser ostentoso también es pecado. O sea, cuando habla, incluso, me adelanto un poquito, cuando dice, usted se va a la gloria porque tiene esto, porque tiene aquello, porque tiene lo demás allá, y no sabe que está desnudo, no sabe que usted es un pobre, no sabe que no tiene nada. ¿A quién se está refiriendo? Si estamos hablando es justamente de cuestiones de iglesias. Entonces, ojo porque, vuelvo y digo, esa aparentemente puede ser una señal de que esa iglesia está viva espiritualmente. Cualquiera diría, sí, es una iglesia en la cual la presencia de Dios se está moviendo. Y no lo es, no lo es, porque justamente ahí está lo peligroso de la situación. Ellos consideraban, me refiero a esta iglesia de Sardis, ellos consideraban de que esta iglesia estaba viva. Y justamente el Señor es el que viene y los baja de esa nube y les dice, no, es una iglesia que está muerta espiritualmente. ¿Por qué? Y uno, vuelvo y digo, se podría preguntar, ¿en dónde está el déficit? ¿Cuál fue el error? ¿Dónde está la falla? Y en ocasiones, vuelvo y reitero, pasa mucho, tiene mucho que ver con la forma como se direccione, digamos, una congregación. En la mayoría de las congregaciones, eh, algo de lo que no se le permite o se le da a la gente es por pensar, ¿cierto? O sea, como que prácticamente lo que se menciona dentro del púlpito, eso tiene que ser así de esa manera y simplemente uno lo toma como una realidad, como una verdad absoluta. Y no es así. En ocasiones es bueno uno ser criterioso. Y justamente esto también lo menciono y de alguna manera quiero ir cerrando un poquito en esta noche. Eh, Porque una de las cosas o algunas características a las que el Señor nos menciona es, por un lado, dice, hay que velar. Por otro lado, dice, hay que fortalecerse. Por otro lado, dice, hay que ser vigilante. Le pregunto, ¿esas características hacia dónde van direccionadas cuando se menciona eso? Cuando se mencionan aspectos como esos. Ser vigilante, velar, fortalecerse. Me pregunto yo, ¿acaso esto no tendrá que ver con que de pronto la gente simplemente le camina demasiado, digamos, vuelvo y digo, a aspectos que probablemente no son venidos de Dios, pero que me generan mucho emocionalismo en el corazón? Y pues eso puede ser una forma astuta en la que el enemigo inclusive me puede estar sacando del camino de él. Cuando mencioné el tema de lo del trigo y la cizaña, justamente, eh, más allá de cualquier connotación o de cualquier situación, mire que aparentemente los dos tipos de características de tanto del trigo como de la cizaña
en cuanto a su semilla y en cuanto a su misma producción, son similares, son muy parecidas. Y por eso el Señor dice, ojo, porque solo hasta el final se van a poder separar cuál es cuál. Eso me da también pie a pensar de que obviamente en ocasiones nosotros consideramos de que no, es que esta sí, porque tiene esto, porque tiene aquello, porque tiene lo demás allá. Y puede ser que no lo sea. Por eso el Señor nos invita a ese tipo de aspectos. Quiero cerrar con algo y antes de darle la palabra al copastor en este remate de programa. Pero nada más, solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Cuántas de las congregaciones que usted conoce, ahorita que estamos a puertas de iniciar, no la Semana Santa, óigame bien, porque eso tiene características demasiado de católicos? O sea, esto tiene que ver mucho con cuestiones desde el catolicismo. Pero ¿cuánto realmente dentro de las congregaciones sí se están mencionando las fiestas de Dios? Que son completamente diferentes. Solamente lo dejo ahí para que usted lo piense, para que usted mismo lo revise, para que lo hable con el Señor y para que usted mismo saque su propia conclusión. Pero nada más, desde ahí parte muchos de los aspectos que en algún momento, reitero, son importantes analizar en aspectos eminentemente doctrinales. Copastor. Otra de las características, agregándole a lo que usted mencionó, de cómo uno reconocer cómo una iglesia está muerta, así, así griten, así se muevan, ¿no? Pero están muertos espiritualmente. Porque ya le digo, uno tiene que mirar esas características para saber, y si está dentro de esas características donde usted está, sálgase de allá, no sé qué, porque usted se va a morir igualmente. Otra característica que yo consigo por allí son esas iglesias que buscan entretener y no edificar. Eso sí que se ve por ahí, ¿no? Es bueno tenerles un grupo musical, es bueno que tengamos una tarde. Incluso hay iglesias, hay congregaciones que tienen hasta sitios, ¿no? Como discotecas propias de ellos y lugares de eventos para ellos, para realizar. Porque de pronto los jóvenes, principalmente de pronto se nos van. Entonces necesitamos tenerlos y no edificarlos. El otro día, no hace mucho, estábamos en una reunión justamente con el pastor, una persona que hablaba que se retiró justamente de una congregación a causa del diezmo, ¿no? Porque él hablaba del diezmo y decía que esa iglesia no hacía, no, a todo era que el diezmo de esto y que el pacto de no sé qué y el pacto de sí sé más. Y una pariente de ella llegó a pactar hasta el televisor, los muebles, lo último iba hasta pactar el apartamento que era lo que tenía. Y fue cuando ellos se pusieron, se disgustaron todos y decidieron no regresar nunca más a una iglesia, y por el contrario, hablan muy mal de nosotros los cristianos, y todo por culpa de eso. Él nos decía que a las reuniones que él asistía, digo, es una cantidad de gente, digo, en los domingos eso iban como 3,000, 4,000, 5,000 personas que habían en ese escenario, y tenía no sé cuántos cultos diarios. Es decir, una membresía por lo menos 50,000, 100,000, no sé cuántas personas entonces podría tener una congregación de esas. Pero yo justamente le dije esa noche, yo de esas 50,000 personas, me le paro ahí en la puerta y les voy a poner fila, ahí en fila, y les voy a preguntar qué significa el diezmo. ¿Es un pacto realmente del ser humano con Dios? ¿De dónde viene el diezmo? Y yo le dije, yo le aseguro a usted que ni el 10% de las personas me van a explicar con Biblia en mano de qué se trata el diezmo. Y por eso la gente lo hace, porque es ignorante, porque no leen la Biblia, porque no la conocen. Entonces dése cuenta cómo las iglesias y sobre todo estas grandísimas, esas mega iglesias, procuran a la gente tenerla ahí entretenida, pero no edificarle, no enseñarle qué es lo que pasa con la palabra de Dios. A veces uno tiene que hablarles la palabra de Dios y hablarles fuerte, porque para eso estamos, nosotros estamos es para corregir. La gente viene a la iglesia, ¿no? Y en algunas iglesias pasa eso. La gente va a la iglesia y quiere oír la palabra, es que ellos quieren escuchar, no la que Dios, con la que Dios quiere corregirle su vida. No, ellos quieren escuchar, y Dios, este es un Dios de milagros. Y no digo que no sea así, porque sí es un Dios de milagros, pero ellos quieren escuchar, es que Dios te va a dar el carro, te va a dar el trabajo, va a abrir las puertas, te van a caer morrocotas de ora del cielo. Bueno, mejor dicho, eso es lo que quiere la gente escuchar. Pero si la gente
De repente uno llega, el domingo pasado lo hice acá, y me disculpan los hermanos que lo haya hecho, pero es que en momentos uno lo tiene que hacer. Aquí tuvimos un ayuno congregacional y resulta que muchos de ellos no vinieron, ni siquiera me tomé el atrevimiento de preguntarles si lo habían hecho en la casa o en el lugar donde ellos estaban. Y la mayoría me dijeron que no, ¿no? Pues yo tuve que llamarle la atención porque para eso somos iglesia. Nosotros necesitamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, no lo es lo que yo quiera. Es lo que nosotros, lo que el Señor nos está invitando a hacer. La iglesia tiene que ser una luz, alguien que nos guíe hacia los caminos del Señor. No puede ser una iglesia que no, que nos acolite todo lo malo que hacemos, que nos acolite la pereza, que nos acolite el hecho de esto, que nos acolite esto, y que no nos digan nunca nada. No, la iglesia no es esa. Miren la palabra del Señor. ¿Cuántas veces el Señor incluso nos llamó hasta la gente, los llamó hipócritas y no sé qué cosas más? Justamente ¿por qué? Porque la palabra del Señor es dura. La palabra del Señor a veces nos pica. Y las iglesias tienden a no herir a la gente, para que no se vayan, para que estén aquí. Buscan entretenerlos, buscan darle la palabra que ellos quieren escuchar. Y la gente muy sentada allí, muriéndose espiritualmente. Mucho cuidado con eso. Hay que uno vivir la palabra, uno tiene que estar dispuesto a la palabra. Yo no estoy para agradarle al mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Miren, le voy a poner esos versículos de todos modos para que no se me pierdan. Y con esto ya cierro, definitivamente. Miren, Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿De quién está buscando el favor usted? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, si yo busco agradar a los hombres. Y en Efesios 6:6, mire lo que dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la verdadera iglesia. Usted tiene que revisar dónde está. ¿Está caminando bajo los caminos de Dios? Si usted no está caminando y está viajando en una iglesia, tenga cuidado porque puede ser una sardis. Una sardis que dicen estoy vivo, canto, grito aleluya, pero espiritualmente están muertos. Una iglesia que está muerta es una iglesia que no obedece a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Siga, pastor. Feliz noche, pastor. Bendiciones también para usted. Y sí, definitivamente, reitero, son aspectos que en algún momento nosotros tenemos que tener en cuenta, porque vuelvo y digo, una de las características principales para que una iglesia no la puedan catalogar si está viva o no, no son, como lo dije hace un rato, algunos aspectos que la gente le puede parecer que sí, pero definitivamente clave, fundamental, la parte doctrinal, porque esa es la parte formativa, es lo que a mí realmente me va a hacer crecer, alimentarme y obviamente tener bases sólidas e incluso conocimiento en muchos aspectos de inclusive la forma como la escritura funciona en diferentes aspectos de la vida. Bien, hemos llegado al final de este programa en esta noche, dándole gracias a cada uno de ustedes por lo que ha sido este tiempo que nos han permitido llegar hasta sus hogares, compartiendo lo que es este estudio de esta iglesia de Sardis, o de Sardina, lo dije hace algún rato, la iglesia de las sardinas de color gris. Esto simplemente anecdóticamente para que a lo mejor lo tengamos como punto de referencia. Nos reencontraremos la próxima semana, continuando con este estudio de las iglesias. La próxima iglesia es una iglesia maravillosa, de bendición. Es una iglesia que es la iglesia modelo, es la iglesia perfecta. Y estaremos revisándola, si Dios lo permite, la próxima semana. Así que la invitación es para que cada uno de ustedes se conecte y pueda estar disfrutando este espacio. Nos reencontraremos en un próximo faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.